gracia de Cristo reanima tu amor. El Señor siempre usaba cosas que la gente podía entender. Hoy día los predicadores, bueno, yo cuando era más joven tenía esa tentación, porque tenía mucha soberbia, pero el Señor con el tiempo me fue, parece, curando de eso un poquito. Pero todavía también soy un poco soberbio en algunas cosas. Hermanos, que confundimos la palabra sobriedad con soberbia. Son dos cosas distintas, se parecen, como la gimnasia y la magnesia. Se parecen, o la gimnasia, se parecen, pero son distintas. Bueno, de manera que quiero compartir con ustedes lo que comienza en el capítulo 13 del libro de Lucas, versículo 22. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando, y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde soy. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob, y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y aquí hay postreros que serán primeros, y primeros que serán postreros. Hermanos, cuando nosotros estudiamos la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, según un párrafo escrito por un señor que se llama Alfred Edersheim, La vida y los tiempos de Jesús el Mesías, una de las cosas que recalca y dice en uno de los párrafos, hablando acerca de la enseñanza de Jesús, que Jesús no dijo nada que pudiera ser reprochable desde el punto de vista de lo que ellos conocían como la verdad. Jesús no usó ningún artilugio, o también, claro, alguna cosa que la gente pudiera reprocharle, que estuviera fuera de lo que ellos habían recibido como palabra de Dios. Por eso a veces ellos se quedaban mudos, se quedaban atónitos, boquiabiertos. Y muchos les gustaba como enseñaba Jesús. Pero Jesús no usó ninguna revelación, ninguna filosofía, teosofía, o que a mí se me apareció el Señor y me entregó este nuevo plan y qué sé yo, este nuevo libro, y el Señor me dictó y el ángel me dijo tal cosa y qué sé yo, etcétera. Nada. Sino que usando la palabra de Dios, desde su origen, hizo la aplicación que esa palabra de Dios tenía. Entonces no tenían por dónde, ¿verdad?, encontrar algo para acusarle, porque eran incapaces de recibir la palabra del Señor tal como Dios la reveló. Hoy día en el mundo religioso, dentro de la cristiandad, y también de las teosofías y sectas del mundo, hay cosas que difieren completamente del Señor. Y entonces para la gente ya le es extraño, pero para algunos les mueve, ¿verdad?, a aceptar quizás algunos de esos pensamientos. Pero
No hay nada nuevo bajo el sol, ni aún en la revelación de Dios, ni los propósitos eternos de Dios. La gente ignora que Cristo es la manifestación gloriosa de Dios. Si no entendemos eso, no me entendí absolutamente nada. Cristo es la manifestación gloriosa de Dios. No les quepa a nadie en su mente que Jesús va a decir algo nuevo, algo que ellos no hayan escuchado, sino que simplemente va a darle el verdadero sentido que tenían, ¿verdad? Y la aplicación que él hace de esos textos para que ellos se den cuenta de que el mensaje que Dios tenía era de parte de Dios. Por ejemplo, nadie podía decir que Juan no había recibido un mensaje de parte del Señor. Y algunos se hacían los lesos cuando Jesús en una ocasión le preguntó, bueno, ¿de quién tenía la autoridad Juan? ¿De Dios o de los hombres? Y nadie decía nada porque todos reconocían que Juan era un hombre de Dios, un hombre santo, un hombre dedicado a la palabra. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿De Dios o de los hombres? No podían contestar eso. No podían decir que no. Bueno, en el caso de la persona de Jesucristo, cada vez que el Señor enseñó algo que tenía que ver con el significado que tenía la palabra eterna del Señor, había opositores, al igual que hoy día. A mí me llama mucho la atención que haya gente que a lo mejor sincera y sinceramente equivocada, que cuando uno les predica el Evangelio, la sana doctrina, admiten todo, saben que estamos hablando la verdad, que hablamos con certeza, pero no se sienten satisfechos con eso, sino que ellos sacan sus propias conclusiones, quieren llevar adelante sus propios propósitos, sus propios deseos, y en ese afán se pierden. En ese afán se pierden. Hay una pregunta aquí que no sé si alguna vez ustedes se las han hecho, pero que están aquí. Son pocos los que se salvan. Y Jesús, partiendo de esta pregunta, él contesta y hace una aplicación espiritual, verdadera, posible de hacer, para ver si ellos son capaces, ¿verdad?, de entrar por el camino que conduce a la salvación. Y aquí vamos a entrar en un terreno en que el Señor usa una cosa con la que ellos estaban familiarizados. Las casas de los judíos siempre tenía 2 o 3 puertas. Una que daba a la azotea, otra que daba al patio interior y otra que daba a la calle. Y cuando se habla de la hospitalidad del pueblo de Israel, la puerta principal siempre estaba abierta. Y cuando había en Jerusalén y en otras partes, de otras partes venía gente, ¿ya? Y siempre se ponía un paño blanco o otra señal, de acuerdo a la costumbre, de que si no había lugar para alguien, o sea que si no había hospedaje para la gente, toda la que venían a las peregrinaciones, a las fiestas, siempre había un lugar. Y la hospitalidad era una virtud del pueblo de Israel. Siempre había un lugar donde descansar, siempre había un lugar, una mesa donde sentarse a comer. Y dice la palabra de Dios que algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Y hacía una referencia al encinar de Mamre. Cuando la bendición fue para Abraham, que sentado, ¿verdad?, a la sombra del calor o del día, vio a 3 varones que venían y él les ofreció la hospitalidad. Y que se quedaran con él y les preparaban comida y qué sé yo, etc. Y él no sabía que había visitado con ángeles y que había estado en la presencia del Señor mismo.
y que Jesucristo mismo se había manifestado a él en lo que se llama una epifanía de Cristo en el Antiguo Testamento, en el encinar de Mamre. Y ahí fue cuando él recibe, ¿verdad?, que el Señor le dice que en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces, cuando el Señor habla aquí de esforzados por entrar por la puerta angosta, se refiere por la única puerta que en un sentido es Cristo mismo. Cristo usa la metáfora de que Él es la puerta, que Él es el río de agua viva, que Él es el pastor, que Él es el camino, que Él es la verdad, que Él es la vida. Cuestiones que eran fundamentales y muy importantes para el pueblo de Israel en su existencia a través de los siglos. Entrar por la puerta angosta. Y esto tiene una aplicación totalmente filosófica. De que la puerta ancha, ¿verdad?, es que donde entran todos y va todo lo que ustedes quedan y qué sé yo. No hay selección del que entra por esa puerta. Porque muchos procurarán entrar, dice, y no podrán. ¿Pero por qué no podrán? Y esa es la pregunta. ¿Por qué no podrán? Porque para entrar por esa puerta estrecha hay que sacarse cosas. Jesús había dicho, ¿verdad?, que es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos. Pero no porque era rico, no porque no podía, no porque no entendía, no porque tenía la posibilidad, sino que se tenía que despojar de esas cosas para hacer posible que eso fuera así. Ha habido mucha discusión sobre eso, qué es lo que era. En los grandes portales, entradas de las ciudades que eran amuralladas, donde vivía la gente, salían a los campos a trabajar. Entonces algunos, para no quedarse expuestos a los bandidos, sobre todo los comerciantes que venían cargados con mercadería, los camellos, y trataban de entrar, ¿verdad?, los camellos como fuera posible por esa puerta pequeña que había en la puerta más grande. Pero para eso tenían que descargar la mercancía que traían. Y fuera de entrar la mercadería, ¿cómo van a dejar al camello afuera? Tenían que entrarlo de alguna manera, doblándole la cabeza, los pies, amarrándole las patas, ya empujando, lo que sé yo, y a duras penas a veces podría entrar. Muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Por qué razón? Porque para entrar por la puerta angosta hay que deshacerse de cosas que traemos que nos impiden entrar por esa puerta estrecha. Si traemos una mochila, si venimos cargados de muchas cosas, y estoy hablando en el orden espiritual, tenemos que descargarnos de todas las cosas que nos impiden, ¿verdad?, venir al Señor, despojarnos del peso del pecado, de los vicios, de las malas costumbres, de los deseos insanos y de la conducta pecaminosa. Muchos quieren recibir el premio sin hacer el sacrificio, sin correr la carrera, sin guardar las reglas. Porque hasta en una regla el que no la respeta es descalificado. Los jueces de las Olimpiadas son muy severos en todas las reglas que cada disciplina tiene. Y cuando un trotador da un paso de más o un paso en falso, que sea como que saca una ventaja, aunque sea de medio metro, ese hombre es descalificado y es sacado de la carrera. Porque no va a ganar el que hace trampa. Tampoco puede entrar por la puerta angosta el que viene lleno de cosas. Tiene que vaciarse de todo eso para poder hacer eso. Y aún algunos con mucho procurarán entrar y no podrán, porque no están dispuestos a dejar las cosas que le impiden entrar por esa puerta. La puerta siempre ha sido sinónimo
de acceso. Éxito, dice en inglés, exit. Salir. Salir a como dé lugar. Ese es el lugar para salir. En lugares donde hay mucha complejidad en cuanto a las instalaciones que se tienen. No sé si ustedes han estado en lugares en Barcelona, en el Parque Güell, muy famoso. Hay un laberinto. Y a veces tú te puedes meter ese laberinto y tienes que pedir auxilio para que te vengan a sacar, porque giras al lugar que no es correcto y te enredas a ti mismo y vuelves al mismo lugar y no puedes salir. En la mitología griega hay una literatura que les recomiendo que ustedes lean, ¿verdad? Cuando uno de los que pretendía alcanzar la gloria de los dioses se pierde en el laberinto, ¿verdad? Sucumbe en el laberinto. A veces nosotros vamos por un laberinto que decimos no a la izquierda, no a la derecha, sigue de frente, dobla aquí, vuelve para atrás, que sea. Y mientras más nos envolvemos, más nos damos vuelta, que sea, etcétera, salimos. ¿Por qué? Porque no tenemos la actitud, el espíritu. No condicionamos nuestra mente, nuestro ser, ¿verdad? Para encontrar el camino, para encontrar la salida, el éxito. Y cuando vemos la salida nos alegramos, ¿verdad? ¿Cuántas personas se pierden en cavernas que han sido investigadas y se encuentran luego cadáveres y todos los demás? O sea, esqueletos de personas que han tratado, ¿verdad?, de encontrar la salida, de encontrar la puerta y no podrán. La costumbre del pueblo de Israel era que a una hora la gente trancaba la puerta. El padre de familia, después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, quiere decir que cuando se cerraba la puerta no se abría. Era una especie de, no de ley, sino que de costumbre muy arraigada en el pueblo. En la colonia habían las puertas de las casas para que no fueran abiertas por la embestida de bueyes, animales o bandidos, eran trancadas. Trancaban la puerta con una horizontal y con dos verticales hacia un lado del dintel de la puerta para que hiciera tranca y se entraba con cierta dificultad. No era fácil franquear una puerta que ya se había cerrado. Y el Señor pone esa costumbre que había en el pueblo, en los pueblos de entonces, que estaba arraigada, porque era como invitar a los ladrones, a los salteadores, a los bandidos, a los malhechores, a los truanes, para que pudieran hacer daño en aquella familia. Y entonces, expuestos, ¿verdad?, a los malos que están en la oscuridad, en la noche, en la calle. Porque si ustedes alguna vez han andado tarde por ahí en las calles, a cierta hora en las calles empiezan a salir los murciélagos, los fantasmas, las mujeres que parecen hombres, los hombres que parecen mujeres. Y la calle, en la madrugada, a medianoche, en la madrugada, es extremadamente peligrosa. Aún en las ciudades más importantes del mundo, son ciudades tenebrosas. La oscuridad de la noche, la complicidad de los malvados, los espíritus negros, los zombies de la noche. Y estando afuera expuestos, empiezan a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondió, dirá, no sé de dónde sois. No os conozco, sois extraños. Porque los de mi casa están conmigo y están seguros. Y están protegidos. Está puesta la tranca. No hay manera de que yo les pueda abrir. Porque no sé de dónde sois. Hermanos, ¿cuántas veces hemos dicho a la gente,
las cosas que tienen que hacer, los intentos que tienen que hacer para poder entrar. Pero la gente prefiere no vaciarse, despojarse de lo que le impide pasar por esa puerta estrecha. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido en nuestras plazas, enseñaste, estuvimos ahí, participamos contigo y todo lo demás, pero no hiciste lo que yo digo. Pero él os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí, todos vosotros, hacedores de maldad. Todos los que no se sujeten a la voluntad del Señor son hacedores de maldad. Si hoy vivimos en un mundo convulsionado, como lo estamos viviendo, y siempre será así, porque leyendo yo del Antiguo Testamento, leo, qué sé yo, que de repente Babilonia buscaba a Siria, Siria buscaba a Babilonia, Egipto bajaba, iba a Israel y buscaba alianza con Babilonia. No, el otro le dice, no, dice, para que nos liberen de los asirios, dejemos que venga a Babilonia y se cargue a Siria, y yo voy a parar a Faraón Neco, que viene, qué sé yo, en defensa de Babilonia, qué sé yo, etcétera. No, ¿para qué cosa? Para que, o sea, perdón, en defensa de los asirios, para que Babilonia los someta a los dos. Y entonces fue el pueblo de Israel también sometido. Las alianzas estratégicas, diplomáticas, militares de los pueblos vivieron en paz 30 años. Luego se levanta una reina y mata a todos los descendientes del rey. Luego vienen otros y así vamos, y guerras y más guerras. Cuando la gente dice, Efraín, tú eres catastrofista. Eres un tipo catastrófico. ¿Por qué hablas así? Bueno, yo les digo, yo viví en Europa 12 años. Y yo fui testigo de una guerra en Bosnia, Serbia, los Balcanes, lo que fue la Yugoslavia después de la caída del muro de Berlín, y donde había 4 o 5 países, donde estaba Serbia, Croacia, Bosnia, Montenegro, Albania, era la gran Yugoslavia, y todos en guerra. ¿Saben ustedes que en el siglo pasado se cambiaron 80 veces los límites de los pueblos y los mapas de las naciones? El otro día veía un mapa yo de Europa antes de la caída del muro de Berlín, y existía un país que se llamaba República Democrática de Alemania. Hermanos queridos, no estoy hablando de política, se desvaneció, no existe. No existe Checoslovaquia, no existe. No existe la Unión Soviética. Hermanos, ahora está que quieren guerrear los griegos con los turcos por una posesión que tienen ahí, una islita que hay por ahí. Un territorio que uno reclama que es del otro, qué sé yo, etc. Hermanos queridos, han existido todas esas cosas desde siempre. La gente quiere encontrar en su sabiduría humana, dejando de lado a la palabra de Dios, que es el Señor el que gobierna sobre los corazones de las personas. Si eso fuera así, no viviríamos en un mundo como vivimos. Pero ahí estamos, un grupo, un remanente, un grupito pequeño, tratando de entender los propósitos de Dios. Pero no hay manera. Ahí está la gente. Hacedores de maldad. Todos los que hacen maldad están inspirados por el dragón, la serpiente antigua, el diablo o Satanás, que fue arrojado de las regiones celestiales y anda como león rugiente buscando a quien devorar en la esfera humana. ¿Por qué creen ustedes que estamos como estamos? Pero no es nada nuevo. Cada vez que el hombre se ha apartado del Señor, va a tener que sufrir las consecuencias. Dice la palabra, y Cristo lo recalca, en el versículo 28, 13-28, lo repite nuevamente en Mateo. Dice que allí será el llanto y el crujir de dientes. ¿Cuándo?
cuando despertemos de la ignominia, cuando despertemos de la condición moral y espiritual que vamos a estar. Hay gente que niega la existencia después de la muerte. El hombre nunca muere. Cambiamos de estado, ¿verdad? Pasamos de un estado a otro, pero ahí estamos. Somos únicos e irrepetibles, indestructibles, eternos. Algunos para vivir siempre apartados de la gloria de Dios y otros para vivir en la comunión con Él. Y aquí dice algo el Señor que ninguno de los que estaba escuchando, de estos doctores de la ley, de estos con, ¿verdad?, instrucción rabínica, gente educada, gente experimentada en el pensamiento, la razón. Dice el Señor, cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob, y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estáis excluidos. Yo quiero decir algo aquí bien atrevido, no quiero que nadie se ofenda, no voy a decir ninguna tontería, pero simplemente un pensamiento, para que ustedes lo examinen en su intimidad, en su comprensión de las Escrituras. Cada vez que se menciona en los evangelios, y Jesús lo hace varias veces, a Abraham, a Isaac y a Jacob y a los profetas en el reino de Dios, es estrictamente mesiánico. El Señor le dijo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. A Isaac le dice lo mismo, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y a Jacob le dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. El alcance universal del reino de Dios, del dominio y la autoridad de Cristo, alcanza a todo el mundo. Desde los inicios de la humanidad hasta el fin de los siglos, cuando desaparezcamos y estemos en la presencia del Señor para siempre, es universal. Cuando Jesús dice en Mateo 28, 18, toda autoridad me da en el cielo y en la tierra, y luego le dice, vayan y enseñen a todas las naciones, eso es mesiánico. Mire lo que predicó Juan el Bautista. No digáis en vuestros corazones, hijos de Abraham somos. ¿Se acuerdan de ese texto? No digáis en vuestros corazones, hijos de Abraham somos, porque os digo, dice Juan, que Dios puede levantar hijos aún de estas piedras. El concepto de que Israel es el pueblo escogido y todos los demás están perdidos, es un concepto premilenialista. Muy bien lo explicó Juan cuando habló acerca del premilenialismo. Es una doctrina que no tiene pie ni cabezas. Porque los que son de la fe de Abraham son hijos de Dios. Porque los que son de la fe de Abraham son hijos de Dios. Y Abraham creyó y le fue contado por justicia. ¿Qué creyó Abraham? ¿Cuál era la fe que creyó? ¿Cuál es el mensaje que recibió? ¿Y cuál es el mensaje que transmitió? Que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. Pero que el Señor escogería un pueblo para que ese pueblo fuera el medio por el cual alcanzara todo el universo, para que todos fuesen salvos. Porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de Dios, dice Timoteo. Dice que le fue contado por justicia a Abraham la fe. Y fue justificado. Fue declarado sin culpa por la fe en qué? En la promesa que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. En una ocasión Jesús tenía una discusión en el capítulo 8 de Juan con los judíos. Dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Abraham vio mi día y lo creyó. ¿Cuál día? El encinar de Manre, pues. Cuando estos tres varones venían a destruir Sodoma y los dos siguieron y uno se quedó y era la presencia del ángel de Jehová, del Señor que estaba en la presencia de Abraham. Ocultaré yo a Abraham lo que tengo que hacer y todo lo demás. Y le dice, no tendrás un hijo porque en tu simiente
etcétera, etcétera. Todos conocen la historia. Entonces, la fe de Abraham es la fe en el Mesías, en la manifestación gloriosa de Dios en Cristo. Porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Marta le dice, sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando le pregunta a los 12, ¿quién dicen ustedes? Se levanta Pedro, que era el más atarantado de todo, el más impetuoso, y dice, nosotros creemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Felipe le predica al eunuco y le dice, si crees de tu corazón, bien puedes decir, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. El alcance universal del Evangelio de Cristo va más allá de un territorio, más allá de una nación, va más allá de una raza, de una condición social, de una condición cultural o una situación económica, porque todos los hombres son hijos de Dios, unos desobedientes y otros obedientes. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios nos da todas las herramientas, todas las cosas que necesitamos para ser salvos. En el reino de Dios, recordemos nosotros que el reino de Dios es el dominio y la autoridad de Cristo. Van a ser dirigidos por Cristo. Cristo es Rey de Reyes, dice, y con él están dice, y lucharán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes, y con Él están escogidos, con Él están los que son escogidos, llamados y fieles. Cristo es el centro de la revelación de Dios. Si yo acepto a Cristo como mi Salvador del mundo, que fue la propiciación, el que se ofreció a sí mismo por mis pecados, y que por su sangre fuimos nosotros sanados, que pagó el precio más caro porque estábamos esclavos del pecado, estábamos, qué sé yo, no teníamos nada de valor que nosotros pudiéramos pagar para rescatar nuestras propias vidas. Cristo pagó el precio más alto que alguien puede pagar y nos redimió, nos compró de vuelta por su sangre para que estar en comunión con Dios. Cuando veáis a Abraham, a Jacob, cuando veáis a Abraham, Isaac y Jacob en el reino de Dios, Mateo 17, Jesús habla de la transfiguración de Cristo que tomó a Pedro, Juan y Jacob y sube al monte a orar, y dice que una nube los cubrió, y dice, y que el rostro de Cristo resplandeció, se transfiguró, y aparecieron con él Moisés y Elías. Tiene que haber sido algo realmente extraordinario. Pero ahí no hubo publicidad o crónica de los diarios, de la televisión, o cuestiones así de verdad ribombásticas, sino que simplemente la primera actitud que ellos tienen, ¿verdad?, es levantar 3 grutas, una para Moisés, una para Elías y una para Jesús. Entonces, una voz del cielo dice, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, oídlo oíd. Ya pasó el tiempo de Moisés, pasó el tiempo de Elías, hicieron su trabajo, han sido bendecidos por Dios. Ahora ustedes tienen que escuchar a Cristo. Tenemos que escuchar a Cristo. En el reino de Dios. Y vosotros estéis excluidos. ¿Quiénes son vosotros? Esos, disculpen, que no estaban dispuestos a entrar por la puerta estrecha. Pero para eso había que vaciarse, había que descargarse de todas las cosas que impedían pasar su cuerpo por esa puerta estrecha. Como el camello por el ojo de una aguja. No de una aguja común y corriente, sino de la puertecita pequeña en el gran portal, ¿no?
que con dificultad se podría entrar, pero todo lo que impedía pasar por esa puerta tiene que quedar afuera, para que yo pase por esa puerta estrecha, esa puerta que paso yo, casi jabonado. Y vosotros estáis excluidos. Fíjense lo que dice aquí el Señor Jesucristo. Hablando del alcance universal del Evangelio de Cristo, dice, porque vendrán del oriente y del occidente, los 4 puntos cardinales, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Aceptarán el dominio y la autoridad de Cristo. Compartirán con Cristo. Le recordarán y estarán ahí siendo fieles hasta que Él los llame a su presencia. Y así será para siempre. Y he aquí, así que, por lo tanto, coma, así que, coma, he aquí, coma, es una composición conectiva. Va a conectar con lo que viene. Así que la conclusión, por lo tanto, hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. Yo he escuchado decir barbaridades a algunos hermanos sobre este tema. De que piensa que está hablando de los tiempos modernos, está hablando de ahora, está hablando de los que llegan a la iglesia cuando son jóvenes, otros que llegan ya cuando están viejitos, otros cuando están a media edad, otros nunca quisieron y nunca pudieron. No. Acuérdense ustedes que los postreros que serán primero son los gentiles. Todos los pueblos gentiles habidos y por haber. Todos los que no pertenecían al linaje de Abraham. Porque la gente creía que para ser salvo, para ser parte del reino de los cielos, era ser parte de la descendencia de Abraham. Y que el que no era de la descendencia de Abraham no tiene nada que ver, no tiene parte en el reino de Dios. No, Señor, no es así. Porque los que son de la fe de Abraham son israelitas. Somos israelitas espirituales. Cuando él usa la analogía, ¿verdad?, de Sara y de Agar, dice que Sara el hijo de Sara era el hijo de la libre y el hijo de Agar era de la esclava, y Cristo vino para liberarnos de la esclavitud del pecado. Y él usa esa analogía y hace esa aplicación, ¿verdad? Y una cosa muy bonita en el sentido de explicar, ¿verdad?, que la bendición es en Cristo. Y que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, fue escogido por Dios para manifestar la gloria de Dios en Jesucristo. Por eso se dice que en nuestros tiempos Dios nos habló de muchas formas y maneras por los profetas, pero en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, porque en sí mismo lo es un universo, que es la imagen del Dios invisible, etcétera, etcétera, etcétera. Y que se sentó a la diestra del Padre Todopoderoso. Cristo, en Cristo. Postreros que serán primero los gentiles, y primeros que serán postreros porque no quisieron entrar por la puerta angosta. Vamos a leer todos esos 3 textos. ¿Ya? El primer texto que vamos a leer, que tengo marcado aquí en mi Biblia, es el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Cuál es la buena nueva? ¿Cuál es el Evangelio de las buenas nuevas? ¿Y cuál es la buena nueva? La doctrina de la Iglesia de Cristo. No, ¿cuál es la buena nueva? Evangelos, la buena nueva, dice,
Dice, porque no me avergüenzo de las buenas nuevas del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree que, ¿qué cosa? Que Jesucristo es el Hijo de Dios. Al judío primeramente y también al griego. Los que fueron primeros llegaron a ser postreros porque no quisieron entrar bajo los términos y condiciones que Dios había puesto a través de su Hijo. ¿Y qué harán con, dice, estos malvados? ¿Qué harán? Dice, mandaremos, dice, vamos a mandar al heredero, dice. Y cuando ven al heredero, dice, aquí viene el heredero, dice, matémosle, qué sé yo, y quedémonos con la heredad, dice. Y Jesús les pregunta a los mismos judíos, oye, ¿qué hará el padre de familia cuando vuelva? Dice, lo destruirá todo. Vosotros sois los labradores malvados. No pagasteis el fruto, ni diste los recursos de quien le correspondía, y el Señor os tomará en cuenta. Entonces, al judío primeramente, y también al griego. Y también al griego. La palabra griego se refiere a los pueblos no de origen judío. A Nicodemo le dijo, ¿tú quieres ser parte del reino de Dios? Porque ni siquiera hubo palabra entre Nicodemo y Cristo. Porque él andaba en busca del reino, dice, ¿no? De Dios. Y vino al Señor de noche. Un hombre llegóse de noche a Jesús, buscando la senda de vida y salud. Y Cristo les dijo, si a Dios quieres ver, tendrás que renacer. ¿Cómo voy a ser yo? Él pensaba que ser descendiente de Israel era suficiente. No, tienes que nacer de nuevo. Sácate todo el peso para que entres por la puerta angosta. Sacúdete de todo. No le tuvo que decir nada porque sabía Jesús en 3:24 del libro de Juan. Dice que sabía lo que había en la mente del hombre. De manera que sabía lo que había en el corazón de Nicodemo cuando vino a la presencia del Señor. Por eso Cristo le dice lo que él necesitaba oír. Lo que él necesitaba oír, nacer de nuevo. ¿Cómo voy a hacer eso? Dice, bueno, tú eres maestro de Israel, un doctorado, qué sé yo, etcétera, y todo lo demás, y no sabes tal cosa. Lo que es de la carne, carne, y lo que es del espíritu, espíritu es. Los hijos de Dios son del espíritu, no de la carne. Por eso dice que la letra mata, mas el espíritu vivifica. ¿Cuál letra? La letra de la ley de Moisés. Pero el espíritu de Cristo es el que salva, es el que le da el verdadero sentido, el que saca a relucir la virtud, ¿verdad?, de lo que es razonablemente creído y aceptado como la revelación de Dios. Tengo un mensaje que quiero compartir con usted algún día que se llama Razón y Virtud. Vamos a hacer un estudio bien simpático de eso y vamos a tratar de aplicarlo. Romanos capítulo 1, versículo 16, dice eso. Pero fíjense ustedes, en el libro de Juan, yo sé que ustedes están familiarizados con esto, en el capítulo 16, cuando Jesús se compara consigo mismo como, ¿verdad?, como el pastor, ¿verdad? El pastor de las ovejas. Busquen, por favor, en el capítulo 10, versículo 16. Juan 10, 16. Acuérdense que yo sufro 10 calculia. Digo capítulo 16, verso 10 por capítulo 10, verso 16. Doy vuelto los números. Bueno, vamos a ver. Capítulo 10. Juan, capítulo 10. ¿Estamos todos? Bien. Volvió pues Jesús, verso 7, 17 de Juan, a decirle, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Otra metáfora. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Falsos cristos, falsos, como hoy día, falsos predicadores, falsos maestros. Ustedes se ponen. Dice Cristo, yo soy la puerta. ¿No les sugiere algo? El que entra por la ventana, que entra por el techo, lo que entra por el subterráneo, por el cobertizo, que se yo, etcétera, por atrás, que se yo, etcétera. No. Hay que entrar por la puerta grande y salir por la puerta grande. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Linda metáfora. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida
y para que la tengan en abundancia. Vida espiritual. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Había muchos ejemplos. Se dice que cuando David defendió que él era zurdo y que tiraba con la onda muy bien las piedras, dice, yo cuando venía un león, un animal salvaje y me pegaba una oveja, yo iba y lo hería y le quitaba la presa y lo mataba. Pero algunos en ese esfuerzo morían también. Más el asalariado, que sois vosotros, que trabajáis por la plata y no por las ovejas, que no es el pastor de quien no son propias las ovejas. Venir el lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata la oveja y la dispersa. Los falsos maestros, todos esos sátrapas espirituales. Así que el asalariado huye, porque al asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor. Lo dice 1, 2, 3 veces ya. Verso 9, yo soy el buen pastor. Verso 11, yo soy el buen pastor. Verso 14, yo soy el buen pastor. Y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre. Y nos que íntimamente, porque mi vida, y pongo mi vida por las ovejas. Hermanos, pueden imaginarse ustedes ya cómo la gente podía entender eso, ¿verdad? Como el tremendo amor y como el esfuerzo que hace Cristo, ¿verdad? De que, ¿qué habían hecho esos asalariados, esas personas? No les importa la gente, se importan a sí mismos. Es uno de los grandes desafíos que tenemos, ¿verdad? Dar testimonio del poder de la palabra de Cristo y enseñarla como Dios quiere. Y aquí viene el versículo 16, que es el que quiero compartir con ustedes y comentarlo brevemente. Versículo 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, que oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. ¿Qué creen que significa eso? Ustedes, hermanos, nosotros no pertenecíamos al pueblo de Israel. Tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer. Y oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor. La iglesia de Cristo, el esfuerzo que el Señor hizo, ¿verdad? Para que Abraham, Isaac y Jacob se sentaran en la mesa en su reino. Que vendrán del sur, del oriente, del norte y del poniente y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. De que hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. Tengo otras ovejas que no son de este redil. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvar al judío primeramente y también al griego. Toda potestad me da en el cielo y en la tierra. Vaya y hagan discípulos a todas las naciones. El alcance universal del evangelio de Cristo. No existe el Israel hoy día. Hoy día existe el Israel de Dios, pueblo de Dios. Y ese pueblo de Dios es la iglesia de Cristo, la que Él compró y ganó con su sangre. Donde ya no hay judío, ni griego, ni mujer, ni hombre, ni esclavo, ni libre. Donde todos podemos ser parte del reino de Dios y sentarnos a su mesa en su reino. Otro texto que me parece muy interesante también. Voy a leer 2 textos más y termino. En primera de Timoteo. En primera de Timoteo.
doctrina pura. El Espíritu Santo inspirando al apóstol Pablo en 1 Timoteo, primera epístola a Timoteo, capítulo 2, versículo 3 y 4. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. ¿Qué cosa? Que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Universal, todos los hombres. No dice hombres y mujeres, los hombres. Por los reyes y por todos los que están en eminencia. Por el presidente de la República, sus ministros, los jueces. Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad de Dios. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, que Cristo es el Salvador del mundo, que Cristo es el Mesías, que Cristo es el que resucitó, ascendió y se sentó a la diestra del Padre Todopoderoso y de ahí reina. Y todos podemos recibir el perdón de pecados por su sangre cuando le obedecemos y hacemos lo que Él quiere. Quiero terminar con Hebreos capítulo 13, versículo 20. Hebreos 13, 20. Terminando el apóstol a los hebreos, los cristianos que habían aceptado el evangelio, pero que eran de origen judío, pero querían volver atrás. Él, después de todo lo que les dice, de toda la exhortación que hace, de la superioridad de Cristo, del apostolado de Cristo, del sacrificio de Cristo, de que Cristo es superior a los ángeles, de todo. Incluso él comienza, yo se lo voy a leer porque me parece un texto que deberíamos predicarlo más seguido, que Dios, habiendo hablado, comienza Hebreo. Muchas veces, de muchas maneras, en nuestros tiempos, los padres del profeta, como vosotros muy bien sabéis, en estos postreros días, los últimos días del sistema judío religión, Dios nos ha hablado por el Hijo. ¿A quién constituyó heredero de todo y por quién asimismo hizo el universo? El cual, siendo resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Y ustedes están volviendo atrás? 3:12, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. La gente siempre te dice a ti, hermano, ¿y por qué algunos se apartan de Dios? ¿Qué pasa con ellos? Los hermanos los tratan mal, le echan la culpa a los hermanos, le echan la culpa a la pega, le echan la culpa a la señora, le echan la culpa a los hijos, le echan la culpa al gobierno. Todos son culpables menos ellos mismos, ¿no? Dice, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse de Dios. Tienen un corazón malo de incredulidad, dejan de creer y por eso se apartan y se van y caen y se pierden. Bueno, a estos hermanos, despidiéndose el apóstol Pablo en el libro de Hebreos, dice, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. ¿Cuál era el pacto eterno? Los judíos sabían. Cuando se formó el pueblo de Israel, el pueblo de Abraham, Isaac y Jacob. En tu simiente
serán benditas todas las naciones de la tierra. Que el Señor les bendiga, hermano. Muchas gracias.